Buenas, yo soy la maestra Aris y el día de hoy les estaré hablando sobre el cuento, sus características, generalidades, su estructura y los elementos que éste representa. Iniciaremos hablando sobre qué es un cuento. Un cuento es una narración de una historia imaginaria que puede estar basada o no en hechos reales. Este puede manifestarse de manera escrita o de manera oral. La palabra cuento proviene del latín y significa contar. El cuento es uno de los géneros narrativos como lo es la novela o la crónica y está conformado por subgéneros como son la ciencia ficción, las aventuras, fantasías, terror, entre otros. Este se distingue de la novela por su menor extensión. Entre las principales características que encontramos en los cuentos se destacan que este puede estar narrado en primera, segunda o tercera persona. Esta es una narración breve con una trama simple y con pocos personajes. Además, esta mantiene una misma estructura que la que contiene una novela. Tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Puede abarcar una infinidad de temáticas o subgéneros, como son fantásticos, infantiles, policiales, realistas, cómicos, de terror, de hadas, de misterio, entre otros. Existen dos tipos de generalidades de cuentos con sus respectivos subgéneros. Entre estos están los cuentos populares, que son aquellas narraciones transmitidas a través de diferentes generaciones y contadas con ciertas variaciones respecto a la historia original. En muchos de estos casos se desconocen los autores debido a que en los orígenes los cuentos eran narrados de forma oral y no quedaron registros de sus creadores. Algunos ejemplos de cuentos populares son las fábulas, los mitos y las leyendas. Por otro lado, tenemos los cuentos literarios. Estos consisten en narraciones cuidadosamente elaboradas y con una intención determinada. Son producto de un riguroso trabajo del autor, capaz de crear una historia con un clima particular que genera emociones en un público específico. Por ejemplo, no es lo mismo crear un cuento para niños que crear un cuento para adultos. Un cuento se caracteriza por mantener la siguiente estructura. Primero tenemos una introducción, en la cual se describen los escenarios y una pequeña presentación de los personajes. Tenemos el desarrollo o el nudo, en el cual se delata la trama de la historia a través del desarrollo de conflictos y la secuencia de acciones que los personajes realizan para resolverlos. Tenemos el desenlace o el final, que describe la resolución de los conflictos y de las acciones que tuvieron lugar durante el desarrollo. Entre los elementos del cuento tenemos lo siguiente. Todo cuento tiene personajes que son quienes realizan las acciones de las historias y pueden estar representados por personas, animales u objetos, entre otros. Además, se caracterizan como personajes principales, que son en lo que se centra en la trama, los personajes secundarios, que son los que aparecen de manera reiterada, y los terciarios, que son los que tienen menor importancia y aparecen pocas veces. El narrador, que es quien da a conocer la historia y todos sus detalles. Este puede contar la historia de diferente manera, desde un lugar protagonista, que es en primera persona, o como un ser omnisciente, que es quien conoce cada detalle de lo sucedido y lo narra de manera objetiva. Las acciones son aquellos acontecimientos que llevan a cabo los personajes y que suelen ocurrir en un determinado tiempo y un lugar. Estas son las cosas que le dan curso al cuento y comienza desde los enredos hasta el resultado final. Tenemos la atmósfera, que es el clima que adquiere la historia. Este puede ser de tensión, de placer, de temor, familiaridad, entre otros. Y este está asociado con el ambiente en el que ocurren las acciones y con las emociones que pueden generar estas en el lector. También tenemos el tiempo, que es la duración de la historia. Este puede durar tanto horas, días y años. Además, el paseo del tiempo va a condicionar y alterar el rol de los personajes. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta explicación.